Siguiendo con el curso de, de procedimiento civil y en el tema que nos corresponde en esta segunda parte sobre el factor territorial de competencia, determinaremos en esta segunda sesión quién es el juez competente de los procesos que se inician por razón de las sociedades, así como los procesos que se inician en contra de las sociedades. Y dice el numeral cuarto que aquellos procesos de nulidad, disolución y liquidación de sociedades y los que se suscitan por controversias entre los socios en razón de la sociedad civil o comercial, aún después de la liquidación, será competente el juez del domicilio principal de la sociedad. Esta disposición trata de lo que nosotros podemos conocer como un fuero exclusivo, es decir, el juez principal de la sociedad del domicilio siempre deberá aparecer expresamente en la escritura de constitución de aquella, en los términos del Código de Comercio, en el artículo 110, numeral primero. En ese sentido, pues, dicha disposición de competencia para los procesos en los cuales versa sobre sociedades, un poco diferente a los procesos del numeral quinto, de que trata los procesos contra una persona jurídica, es decir, en la que se incluyen también las sociedades. Entonces, estos procesos que se erigen por las sociedades, bien para efectos de su disolución, bien para efectos de su liquidación, o por nulidad de los mismos, o las que se suscitan, controversias que se suscitan entre sí, entre los socios, en razón de la misma sociedad civil o comercial, pues se erige esta competencia del juez, que es una competencia de fuero exclusivo, como una competencia privativa que se basa de una u otra manera en aquella ventaja que representa para el proceso la recolección o el recaudo de las pruebas si se tramita el proceso en el mismo o en el domicilio principal. Es decir, para la nulidad, tanto para la disolución y liquidación, pues resultaría más ventajoso recolectar las pruebas de que trata dicho proceso en el fuero o en el domicilio principal de la sociedad y no en otro lugar, por supuesto. En el numeral quinto, por su parte, el supuesto del numeral quinto atañe a los procesos que se inician contra una sociedad o contra una persona jurídica, atribuyendo a este tipo de procesos que se inician contra las sociedades la competencia al juez del domicilio principal, cuando sean asuntos vinculados a una sucursal o agencia, serán competentes a prevención tanto el juez de aquel como el juez de esta. Es decir, cuando se pretenda demandar a una sociedad, va a ser competente el juez tanto de la principal, la prevención, como aquel de la sucursal o agencia. Recordemos que el artículo 263 del Código de Comercio nos hace una diferencia entre lo que correspondería a una sucursal y agencia. En aquellos términos, son sucursales los establecimientos de comercios abiertos por una sociedad dentro o fuera de su domicilio para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad. Y según esta norma, cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los administradores de las sucursales, deberá otorgárseles un poder por escritura pública o documento legalmente reconocido que se inscribirá en el registro mercantil. A falta de dicho poder, se presumirá que tendrán las mismas atribuciones de los administradores de la principal. El artículo 264 del mismo Código de Comercio dispone que son agencias de una sociedad sus establecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de poder para representarla. Entonces, cuando nosotros acudimos o establecemos esta competencia que se radica en el juez tanto de la principal como de la sucursal, pues acudimos, dice Hernán Fabio López Blanco, al deseo del legislador de descentralizar al máximo la administración de justicia. Entonces debemos tener siempre presente que si se trata de un proceso que cursa respecto de una sociedad, esto es, un proceso en el que se trata de la nulidad de la sociedad, la disolución y liquidación de una sociedad, pues sin lugar a dudas va a ser el competente de manera exclusiva o privativa el juez del domicilio principal de la sociedad. Pero si son procesos en los que resulta demandada la sociedad como persona jurídica, entonces nosotros vamos a establecer la competencia por el factor territorial tanto y de manera preventiva, tanto en el domicilio principal o en el domicilio de la principal o en el domicilio de alguna de sus sucursales. Muchas de las razones por las cuales el factor de competencia se determina en cabeza de un juez determinado es en razón precisamente a la facilidad en las cuales se puede reconstruir probatoriamente la actuación procesal o el proceso en sí. El numeral sexto también se encuentra inspirado el numeral sexto del artículo 28, que es el que estamos tratando, donde se encuentra el factor territorial de competencia, de acuerdo con los términos del Código General del Proceso. Y nos indica que en aquellos procesos de responsabilidad, pues sin duda alguna, atañe también el conocimiento al juez del lugar de los hechos. Es decir, cuando resulta un suceso del cual se deriva una responsabilidad civil, entonces será el juez competente, tanto el del domicilio del demandado como el juez del lugar de los hechos. Ahora bien, como puede resultar que esta responsabilidad civil extracontractual funja como demandado también una persona jurídica o una sociedad, pues aquella responsabilidad civil puede resultar aplicable en algún momento la situación del numeral quinto, esto es que la demanda se presente en el domicilio de la principal o en alguna de las sucursales cuando aquella sucursal se encuentra comprometida en el hecho. De tal manera que, establecida la competencia por cualquiera de estos jueces, bien porque quien demanda elija demandar ante el domicilio del demandado o ante el juez del lugar de la ocurrencia de los hechos, y si se trata de una persona, pues ante la principal o sucursal, quedará, por supuesto, excluidos los demás jueces de aquella competencia, pues habrá radicado
la competencia en cabeza del juez que ha elegido el demandante. Sin duda alguna se recomienda demandar en el lugar de los hechos por las facilidades, como lo indiqué, probatorias que se tendrían al momento de la práctica. Por ejemplo, si difiere el lugar de los hechos del domicilio del demandado, va a ser mucho más complicado para el juez, sobre todo porque no podría salir de su jurisdicción territorial, practicar una inspección judicial y vivir de propia mano o bajo el principio de la inmediación, una inspección judicial que si lo hiciera el juez del lugar de los hechos, quien sin duda alguna se desplazaría hacia el sitio, pues no podría delegar aquella práctica probatoria. Entonces, en ese sentido, resulta más beneficioso para el demandante probatoriamente demandar en el lugar de los hechos. Tal como lo habíamos anticipado en la sesión pasada, el numeral séptimo consagra quizás uno de los numerales para efectos de establecer la competencia privativa en lo que constituiría un gran número de procesos. Y es así como el numeral séptimo nos establece la competencia privativa para todos aquellos procesos en los cuales se ejercitan derechos reales. En los divisorios, por ejemplo, en los de deslinde y amojonamiento, en los de expropiación, en los procesos de servidumbre, en los procesos posesorios de cualquier naturaleza, los de restitución de tenencia, la declaración de pertenencia, de bienes vacantes y mostrencos, dice dicho numeral, es competente de manera privativa, exclusiva, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes. Si se hallasen por cualquier circunstancia un bien en distintas circunscripciones territoriales, el demandante podrá elegir cuál es el juez que desea para efectos de establecer la competencia. Es decir, siempre se va a determinar, en razón de lo que nosotros llamamos fuero real, cuando se tratan demandas de expropiación, de demandas de servidumbres, de demandas de pertenencia, de bienes vacantes o mostrenco, y en sí en procesos en los cuales se ejercitan derechos reales en su plenitud, el juez competente va a ser el del lugar donde se encuentra el bien inmueble. Por ejemplo, un proceso en el cual se ejercitan derechos reales es la acción de dominio, la acción reivindicatoria de un bien inmueble situado en el municipio X. Si el poseedor, como quiera que el artículo 762 permite tener la posesión longa mano, es decir, en nombre o teniendo el bien otra persona distinta a la que es el verdadero poseedor, bien porque lo haya arrendado, bien porque lo haya dado en cualquier otra forma de tenencia, será competente el juez del domicilio, no del demandado, que viene a ser el poseedor en la acción de dominio, sino que lo será el juez del lugar de los hechos. Por ejemplo, si Pedro demanda a Juan, Pedro como propietario del bien inmueble demanda la reivindicación del bien inmueble que posee Juan, pero Juan vive en la ciudad de Medellín y resulta que el bien inmueble se encuentra en la ciudad de Apartadó y ese bien inmueble que está siendo poseído por Juan, Juan lo había alquilado, lo había arrendado, entonces no se demandará a Juan en la ciudad de Medellín, que es su domicilio, sino que se deberá demandar en el municipio, la ciudad de Apartadó,
que es el lugar donde se encuentra el bien inmueble que se pretende. Entonces, la competencia es de carácter privativa. Siempre el juez que conoce de este tipo de procesos lo hará en razón porque el inmueble se encuentra allí. Y precisamente fue la razón que en la sesión pasada habláramos de la diferencia entre demandar en razón de un proceso ejecutivo con garantía real que demandar con un proceso ejecutivo con garantía personal. Mientras que el de garantía personal establece o permite no solo demandar en el domicilio del demandado, sino también en el lugar del cumplimiento de las obligaciones. Si se trata de un proceso ejecutivo con garantía hipotecaria, como quiera que se está ejerciendo un derecho real o sobre un derecho real o versa sobre un derecho real, la competencia privativamente se encuentra en cabeza del juez del lugar donde se encuentra el bien inmueble hipotecado. Sin agotar este numeral séptimo, el cual entra en algunos o ha entrado en algunas situaciones de conflicto en razón de que se contemplan normas de carácter privativo, tanto en el numeral noveno como en el numeral 10 del mismo artículo 28, pues pasaremos a mirar el numeral octavo, sin agotar el numeral séptimo, al que volveremos bajo la, bajo la forma conflictiva en que se ha presentado en aquellos casos en los cuales se demanda a la nación o la nación demanda algunas situaciones. Y el numeral octavo nos dice que en los procesos concursales y de insolvencia el juez competente, y también lo establece de manera privativa, lo será el juez del domicilio del deudor. En este sentido, pues nótese cómo el dicho factor, dicha disposición guarda silencio y no da la solución como lo había hecho en numerales anteriores, en aquellos eventos en los cuales el deudor tuviese varios domicilios. Sin embargo, pues creemos que deberá corresponder siempre al lugar donde se encuentran sus asientos principales como domicilio del deudor. Recuérdese, sin embargo, que en razón de lo establecido en la Ley 1116 del año 2006, por el cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en el país, se dispuso en el numeral séptimo de dicha ley que conocerán de los procesos de insolvencia como jueces del concurso la Superintendencia de Sociedades en uso de sus facultades jurisdiccionales, que también se encuentran cubiertas con el objeto del Código General del Proceso, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución Política, en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras, y a prevención, tratándose de deudores como personas naturales comerciantes, el juez civil del circuito del domicilio principal del deudor y en los demás casos no excluidos. Entonces, en este sentido, pues sin duda alguna, para hablar de la asignación del fuero domiciliario del deudor en los procesos concursales y de insolvencia, es menester siempre tener presente que dicha ley estableció el régimen de insolvencia empresarial y atribuyó a la Superintendencia de Sociedades el conocimiento de trámites como la reorganización empresarial o liquidación, en el caso de sociedades comerciales del sector real, a empresas unipersonales, sucursales de sociedades extranjeras y de personas naturales comerciantes que lo soliciten a prevención y a los jueces del circuito, los trámites similares, pero de reorganización o liquidación de personas naturales comerciantes que lo soliciten y los demás casos no excluidos del régimen. Muy bien, en una tercera parte y con la cual pretendemos agotar el tema,
del factor territorial de competencia, abordaremos la controversia que se pudiera suscitar en razón de lo establecido en el numeral 7, y el numeral 9 y 10 del artículo 28, cuando dichas disposiciones entran en conflicto, pues las dos establecen competencias privativas.